Este es el aislamiento de contacto que ustedes van a ver como cartel. Primero, obviamente, el lavado de manos, ¿sí? El uso de guantes siempre en todos los aislamientos. El lavar las manos antes y después de quitarse los guantes también es algo que nosotros ya hacemos, que lo tenemos incorporado. Y si hay riesgo de salpicadura, colocarse un camisolín limpio, elementos exclusivos para la atención del paciente también. A diferencia de los otros aislamientos, el de contacto, por lo general nosotros tenemos las cosas adentro de la habitación, ¿sí? Siempre lo tenemos más a mano para el aislamiento de contacto. ¿Por qué lo tenemos más a mano? Porque, a ver, si nosotros ingresamos con una cinta, supónganse, una cinta de la que nosotros trabajamos, si ingresamos con una cinta para poner o colocar una venoclisis al paciente y después esa cinta la llevamos al office, estaríamos transportando los microorganismos que tiene el paciente de forma que el contagio es por contacto directo, por tocar, ¿sí? Este tipo de aislamiento ya no es respiratorio, yo no me contagio por respirar, sino que me contagio por utilizar el tacto, ¿sí? Por tocar las superficies de la unidad del paciente, por tocar al paciente. Uno de los ejemplos es la escabiosis. ¿Saben lo que es la escabiosis? Es la sarna. El paciente cuando ingresa y ya tiene sarna, ¿sí? Eso que le está afectando en la piel, que nosotros por ahí podemos llegar a, supónganse, a ir a cambiar un pañal o ir a colocarle una venoclisis al paciente. Todos los elementos que utilizamos lo vamos a utilizar dentro de la habitación, pero lo vamos a dejar dentro de la habitación. Después, cuando se va el paciente, lo descartamos, lo tiramos a la basura. ¿Sí? Todo lo que sobró dentro de la habitación, sea pañal, sea guantes, sea cinta, llámese, todos los elementos esos no los reutilizamos, los tiramos y los descartamos en la basura en ese momento que se fue el paciente. Obviamente, la ropa de cama la embolsamos bien y rotulamos aislamiento de contacto para que el profesional que venga a buscar esa ropa sepa que es una ropa contaminada, ¿sí? Más allá de que ellos también consideran de que toda ropa de cama está contaminada con el paciente. Pero en este caso nosotros puntuales sabemos de qué estamos hablando. Tenemos un rótulo. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe, otra consulta. Sí. Aprovechando el tema de la escabiosis, ¿tiene cura o solo es No tratamiento tiene para tratamiento. mantenimiento? No tiene tratamiento. Se puede ir la escabiosis. Ah, ¿Qué le ok. ponen ahí? ¿De Tevencil? ¿No le ponen en crema? Sí, de decir, pero no hay mejoría, digamos, de este adulto. Es más, se esparce cada vez más. Hay algo que se está haciendo mal. Profe, ¿no Sacan, hay comprimidos para tomar? Perdón. ¿No hay comprimidos para tomar vía oral también? sí, debe haber. Yo por lo menos conozco ese tratamiento que ha sido muy efectivo, por eso no. Sí, sí que hay tratamientos vía oral. El tema es que deben Quizá, estar tratándolo mal, Luna, porque la ropa del paciente, en la escabiosis, hay que cerrarla, hay que dejarla en contacto directo con el sol, que esa ropa transpire, ¿sí? Hace todas unas burbujas de agua y hay que dejarla casi prácticamente, no recuerdo bien que si es una semana cerrada y después lavarla. Y no hay que tener contacto con todas las ropas usted trabaja en un hogar de ancianos, no hay que tener contacto con todas las ropas del resto, porque si no es un caldo de cultivo que nunca va a terminar. El tratamiento Claro, bueno, En es ese caso eso. debería usar camisolín, profe. sí. Sí, seguramente, para no estar utilizando ropas y tener que hacer este tratamiento específico, que ya directamente se descarta, al paciente se le podría poner un camisolín, seguro. Lo que pasa es que hay que ver si la institución lo tiene, porque hay Claro. instituciones geriátricas que no tienen y no proveen ese tipo de elementos, que son muy caros para ellos, a pesar de que el paciente por ahí seguramente aporta una cuota elevadísima, pero hay elementos de los que son inalcanzables para el personal y para el paciente.
Ujú. Yo por ahí Ok. pensaba que quizás falle también todo lo que es la higiene de sábanas, Sí, ¿no? porque hay que aislar todo, esa sábana que se saca, hay que dejarla una semana cerrada en bolsa, en contacto directo con el sol, tiene un tratamiento específico, no es que uno le pone la crema, el de Tevencil y ya está, y saco la ropa y la lavo con el agua y jabón y la cuelgo, porque el microorganismo está dando vueltas en las sábanas, entonces sigue en contacto con el paciente cada vez que lo estamos colocando. No sé qué tratamiento hacen, Luna, pero recuerde que hay que aislar la ropa y hay que tenerla un tiempo prudencial para eso. Claro, eso se encarga ya el tema del lavadero. Nosotros, sí, la ropa la ponemos en una bolsa aparte, la de él, todo lo que es de él, sábana, lo que es elemento de cama y personal, pero no sé cómo lo manejan desde el lavadero, no sé, después vuelve a la habitación, pero el tratamiento no está funcionando. Seguramente lo mandan a un lavadero común. Yo creo que Debe lo ser. mandan a un lavadero específico donde realmente se encargan de colocarle productos que hagan a la higiene de una sábana hospitalaria o hagan a una sábana contaminada. A eso me refiero. Por ahí está Ah, fallando eso, el tratamiento. Por ahí con aislar la ropa una semana y después mandarla y que la laven solamente a esa ropa. podría ser, sí. Ahí habría que Lo hacerle un vamos a seguimiento a sugerir. dónde va la ropa o Habría avisar que al hacer. lavadero también, Sí, porque porque es raro que no funcione el de Tevencil en un paciente. Pero sí hay comprimidos. La médica tendría que evaluar la posibilidad de ver en qué se está fallando o directamente darle el comprimido que sirve al paciente. Ok, Sí. gracias. De nada. Bueno, estos elementos también son importantes tenerlos aislados, mantenerlos dentro de la habitación. Todo lo que es elemento para control de signos vitales, nosotros no lo vamos a tener en el bolsillo y no van a ser nuestro, de nuestra pertenencia, sino que va a ser estos elementos los que provea la institución y que podamos dejarlo dentro de la habitación para trabajar con ellos, ¿sí? Teniendo el cuidado de, primero, limpiar siempre las olivas, que no está bueno colocarse el estetoscopio sin antes higienizarlo, ¿sí? Vamos a tener cuidado de primero mantener la higiene antes de tocarlo, ¿sí? Todos estos elementos que son, que hacen al control de signos vitales con el paciente. ¿Se entiende esto? Bueno, Sí, profe. ¿alguna pregunta más? Bueno, hay otro aislamiento que quiero que lo anoten, es el aislamiento inverso, así se llama, y lo van a encontrar en algunas bibliografías como aislamiento inverso o protector o neutropénico. Así se llama el aislamiento. Este es el último aislamiento que vamos a ver. Creo que está en la bibliografía, voy a mirar a ver si está. Acá está, el aislamiento protector. No tengo el cartel, no lo tengo. Después lo voy a buscar y se los voy a pasar. Quiero que observen esto. En la página 15, ustedes tienen un cuadrito de cada uno de los aislamientos, cuál es la bacteria o el virus o el microorganismo que pertenece a cada uno de esos aislamientos. Observen. sí, pero faltaría el neutropénico. ¿Faltaría el neutropénico? Sí. ¿Saben por qué no está el neutropénico? A ver si habla del neutropénico, utilización de asépticos, esto ya es otro tema. Profe, perdón, aislamiento inverso dijo, ¿y qué más? Aislamiento inverso se llama o protector o neutropénico.
Sí. Ese aislamiento, ¿saben cuál es? El aislamiento que yo utilizo, o mejor dicho, los elementos personales que yo utilizo para ese tipo de aislamiento van a ser todos los elementos: camisolín, cofia, antiparra, barbijo, guantes. ¿Por qué utilizo todo? Porque la palabra lo dice, aislamiento inverso. Yo lo que hago es cuidar al paciente de cualquier microorganismo que yo le pueda transmitir a él hacia el interior. En este caso, el paciente lo que le está pasando, está con las defensas bajas, seguramente está, ¿cómo se dice cuando un paciente utiliza la quimioterapia? Está ¿Hace diálisis? ¿Aló? Inmunodeprimido. Ay, no me sale. Inmunodeprimido. Paciente HIV que puede tener en ese momento, puede estar inmunodeprimido por su tratamiento médico. Pacientes oncológicos que pueden estar inmunodeprimidos por la quimioterapia. Pacientes trasplantados que pueden estar inmunodeprimidos por la medicación que hace a que no rechace el órgano. Pacientes inmunodeprimidos como VIH. ¿Sí? Todo ese tipo de pacientes, todo ese conjunto de pacientes que tienen las defensas bajas. O sea, los glóbulos blancos, ¿no? Exacto, los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos también, seguramente tienen un poco de glóbulos rojos bajos. No digo que están anémicos, pero sí que tienen posibilidad de contraer cualquier microorganismo que le podamos transmitir cualquier persona que ingrese a la habitación. ¿Se entiende? Estos tipos de pacientes no tienen permitido el ingreso de los familiares, por ejemplo. Son muy pocos y con mucha educación para que puedan ingresar a ver a su familiar. Pero tienen que tener todos los elementos de protección personal y no tienen que tener resfrío, ¿sí? El enfermero tampoco tiene que estar resfriado. Seguramente si están padeciendo algún resfrío, van a cambiar al enfermero y le van a decir, no, vos no entres, que entre el compañero, ¿sí? Vamos a tratar de proteger la salud de ese paciente. Cualquier microorganismo lo puede perjudicar hasta la muerte al paciente, ¿sí? Por eso se llama aislamiento inverso o protector, porque protegemos a ese paciente, o neutropénico, porque los neutrófilos, que son los glóbulos blancos, que de alguna manera hacen a combatir todo tipo de infección o microorganismo, esos neutrófilos están tan bajos que no permiten de ninguna manera combatir cualquier cosa que esté volando y que ingrese al cuerpo del paciente. Entonces, de alguna manera, ese aislamiento es inverso. Nosotros nos vamos a vestir completamente para no traerle nada al paciente. ¿Sí? O sea, que son los elementos que yo utilizo para ese aislamiento. No me quedó bien claro ahí. Y después, ¿qué hago? ¿Lo uso solamente para ese paciente siempre? Sí, lo puedo dejar en la habitación. Bien. No lo descarto, puedo utilizarlo durante la guardia. O sea, si yo utilizo un camisolín, que seguramente voy a trabajar con el paciente, voy a colocarme un camisolín, lo voy a dejar en la habitación colgadito, ¿sí? Obviamente sin tocar nada, me lo voy a descartar ahí colgadito, ¿sí? Los guantes los voy a descartar porque ya no me sirven cuando lo utilizo. El gorro lo voy a descartar.
pero la bata seguramente la voy a poder utilizar con el mismo paciente. Cuando yo ingrese voy a ingresar con el barbijo 3M, ¿sí? O el barbijo quirúrgico, cualquiera de los dos me sirve. Voy a ingresar con una cofia para no llevarle nada al paciente y voy a ingresar y me voy a poder poner la bata que yo dejé. ¿Y esos que se utilizan en los pies también? Las botas. Eso lo puedo descartar cuando salgo. Pero para este tipo de pacientes, ¿debo entrar con esas botitas que son como descartables o para todos? Me los lo que puedo poner en la puerta del paciente. Bien. Me lo puedo Pero poner en para- la puerta del paciente. ¿Sí? ¿Pero para este solo o también para contacto por vía aérea, por gotitas plus? ¿También me tengo que colocar las gotitas? En el aéreo va las botitas. Nosotros con el coronavirus ahora, nosotros estamos con las botas puestas. Vamos por todos lados con las botas puestas. Obviamente salimos de la habitación y nos retiramos. Nosotros nos poníamos 2 botas, no una, 2 pares. Dijo Una que en el retirábamos aire. dentro de la habitación y la otra que cuando salíamos nos retirábamos fuera de la habitación. Y después andábamos por el pasillo con nada. Pero sí, en el aéreo nos podemos poner las botas. Y en el neutropénico también. En el de contacto no es necesario. En el de contacto es necesario solamente la bata porque vamos a estar trabajando con el paciente y vamos a estar apoyándonos en la baranda o en la cama del paciente y nuestra ropa se nos va a impregnar con el microorganismo. En el de contacto es camisolín, guantes. Lo dice el cartel, los elementos que vamos a tener que utilizar. ¿Sí? El cartel de las gotas por el aislamiento por gotas también dice que es el barbijo quirúrgico. Lo ven ustedes en el cartel. Todos los elementos están ahí. Ustedes antes de entrar a la habitación miran y dicen, me está faltando esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Nos vemos el lunes, ¿no? El lunes tenemos con ustedes. No, el martes, profe. Ay, el martes. El martes, profe. Bueno, nos vemos el martes, Sí, ¿les parece? ok. ¿Les quedó más o menos claro lo que son los aislamientos, para qué se utilizan? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Un repasito la próxima clase no vendría mal. Bueno, Como lo volvemos que quede a tocar. claro. Lo volvemos a tocar. Tengo unos videos muy lindos que les voy a compartir. Ahora en un ratito los busco para que ustedes puedan ver de qué forma se va transportando el microorganismo. ¿Por qué nosotros utilizamos las barreras de protección, el lavado de manos sobre todo? El lavado de manos es muy importante. Ahora los busco y lo comparto con ustedes en el WhatsApp. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Chao, profe. Buen fin de Chao, semana. profe. Buen fin de... Su PDF Chao, profe, también lo va a gracias. subir, ¿no, profe? ¿Qué cosa? Sí, se lo subo a la plataforma y ahora en el WhatsApp. Bueno.